Veamos algunas recomendaciones a la hora de diseñar tablas de información. Lo primero es minimizar la información superflua, tanto en la cantidad de texto y datos que pongamos como en el diseño que hagamos. Que no haya ninguna línea, ningún elemento que no tenga un sentido para resaltar los datos que nosotros queremos comunicar al usuario. También la agrupación de valores relacionados, ya sean valores derivados, por ejemplo un porcentaje derivado de un total, la columna de porcentajes debe estar pegada a esa columna de los datos de la que se deriva para que no haya lugar a dudas. O si queremos comparar dos columnas de cantidades, también deben estar pegadas para que sea fácil esa comparación. Usaremos espacios para separar, aparte de los elementos de diseño, pues utilizaremos espacios, por ejemplo, si queremos que la tabla se lea más en forma de columnas que de filas, pues espaciaremos más las columnas. O si queremos que el lector lea la tabla más en forma de filas que de columnas, pues haremos un interlineado mayor para que las filas estén más separadas. También utilizaremos colores y sombreados para resaltar más que patrones. Los patrones son de un tiempo pasado, pero no aportan mucho. Es mejor utilizar un sombreado, un color liso que permita resaltar el dato que nosotros queremos resaltar. También utilizaremos los decimales justos, ni más ni menos. No tiene sentido usar dos decimales cuando lo que queremos comunicar con un decimal es suficiente. Es lo mismo 0,4 que 0,38 que 0,35. Pues utilizaremos un solo decimal. Y por último, lo normal es alinear el texto a la izquierda, los números a la derecha y las fechas siempre que tengan el mismo tamaño, que es lo que debemos intentar, pues que tengan el formato día, mes, año o depende del país, aunque cambie ese orden, pero que tengan siempre el mismo tamaño, da igual que vayan alineado a un lado o a otro. Si las fechas tienen el nombre del mes y el año y tal, pues ya las alinearemos más como texto que como números. Dicho esto, vamos a ver un ejemplo. Vámonos aquí. Aquí tenéis una tabla. ¿De acuerdo? Fijaos, una tabla en la cual tenemos las categorías de ventas que hemos hecho, las ventas totales en un periodo de un par de años, bueno, 2 años y medio así, y luego aquí tenemos las ventas anuales. Bueno, podéis comparar esta tabla, que está hecha pues con los formatos estándar de Excel, con esta otra, en la cual hemos quitado la cuadrícula. Acordaos que esto se puede hacer aquí en vista, líneas de cuadrícula. Hemos dejado solamente líneas para agrupar los campos que corresponden al total, los campos que corresponden a los datos de un solo año y separar los totales. Hemos utilizado un espacio vertical para separar las dos tablas de total y anual y un poco hemos aumentado el interlineado para separar los totales. También hemos quitado si comparáis con esta tabla, fijaos que aquí los euros vienen con 2 decimales, como vienen en el formato estándar de Excel. Aquí hemos quitado los decimales a los euros porque no tienen sentido. Los porcentajes los hemos puesto, en vez de con 2 decimales, los hemos puesto con un solo decimal y hemos pasado la columna del descuento junto a la columna de los descuentos en valor absoluto que la originaban. Hemos centrado el nombre de total encima y el de anual encima de las celdas y hemos quitado aquí que ponía categoría nombre, que no aporta nada. Fijaos cómo la legibilidad de la tabla incrementa muchísimo. También hemos utilizado el color amarillo para resaltar que este año se ha sobrepasado el límite del 10% de descuento en estas dos categorías. Otro detallito que en tablas de información resumidas no tiene sentido, pero sí tiene sentido para ayudar a la legibilidad en tablas con muchos datos, y es lo que hace Excel normalmente, es el tema de poner colores alternados. Esto realmente no aporta nada a la hora de resaltar la información, pero sí ayuda a que si seleccionamos esta casilla, pues podamos ver rápidamente cuáles son los contenidos de la misma fila. Pues si es todo del mismo color, pues es fácil que no tengamos claro si hay 3 o 4 columnas de por medio, si este corresponde o no. Aquí Excel, aparte de marcarnos aquí en qué fila estamos, pues nos ayuda al hacerlo con estos colores, pues podemos verlo de forma mucho más fácil.